Increíble pero cierto, Estados Unidos es uno de los países donde más casos de asesinos seriales se han documentado. Pero la verdadera pregunta no es cuántos hay, sino por qué. ¿Hay tantos asesinos seriales en Estados Unidos? Esta es una pregunta que ha intrigado a psicólogos, criminólogos y al público en general durante décadas. Y aunque puede parecer que la respuesta es simple, en realidad es una combinación de muchos factores. Para empezar, hay algo que debemos entender. Estados Unidos es un país enorme, con más de 300 millones de personas. Esto significa que, estadísticamente, habrá más casos de todo tipo, incluyendo criminales. Pero eso no lo explica todo, porque si solo fuera por población, otros países grandes tendrían cifras similares y no siempre es así. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Uno de los primeros factores es el nivel de documentación. Estados Unidos tiene uno de los sistemas de registro criminal más avanzados del mundo. Agencias han estudiado durante décadas el comportamiento de los asesinos seriales, creando perfiles psicológicos que hoy se utilizan en todo el mundo. De hecho, uno de los estudios más conocidos es el desarrollado por unidades especializadas en comportamiento, donde analizaron a decenas de asesinos seriales para encontrar patrones en su infancia, comportamiento y motivaciones. Gracias a estos estudios, hoy sabemos que muchos de ellos comparten ciertos rasgos. Ahora bien, cuando pensamos en asesinos seriales, lo que viene a la mente es una persona extremadamente violenta, casi como en las películas, alguien frío, calculador y completamente fuera de control. Pero la realidad muchas veces es diferente. Un ejemplo claro es Ted Bundy. Bundy era considerado una persona carismática, educada y hasta atractiva. Estudiaba derecho y podía parecer completamente normal ante los demás. Otro caso es Jeffrey Dahmer, quien llevaba una vida aparentemente tranquila, pero escondía una personalidad profundamente perturbada. Esto demuestra algo inquietante. Muchos de estos criminales no encajan con la imagen típica que imaginamos, y eso los hace más difíciles de detectar. Otro factor importante es el contexto social. Estados Unidos ha pasado por cambios sociales muy rápidos en los últimos 100 años. Industrialización, crecimiento urbano, guerras, crisis económicas, todo esto ha generado entornos donde algunas personas crecen con altos niveles de estrés, aislamiento o problemas emocionales. Y aunque esto no convierte a alguien en criminal, sí puede influir en ciertos casos extremos. Aquí entra un factor del que no siempre se habla mucho: las guerras. Durante la guerra de Vietnam, más de 8,7 millones de militares estadounidenses estuvieron en servicio durante esa era, y aproximadamente 2,7 millones participaron directamente en Vietnam. Muchos de ellos regresaron con estrés postraumático, ansiedad y dificultades para adaptarse nuevamente a la vida civil. Esto no significa que la guerra genere asesinos seriales, pero lo que viene a la mente es que estos traumas pudieron influir en algunos hogares, generando ambientes más tensos o incluso violentos. Y ese tipo de entorno, combinado con otros factores, puede afectar el desarrollo emocional de una persona. De hecho, si observamos los datos históricos, vemos algo interesante. La violencia en Estados Unidos aumentó de forma constante durante los años 70 y 80, y alcanzó uno de sus puntos más altos a inicios de los años 90, con un pico alrededor de 1991. Esto no se refiere solo a asesinos seriales, sino a la violencia en general, lo que sugiere que hubo una época donde el entorno social era más agresivo, y eso refuerza la idea de que el contexto en el que una persona crece también puede influir. También está el tema de la movilidad. Estados Unidos cuenta con una enorme red de carreteras y autopistas que conectan todo el país. Esto ha sido utilizado por algunos criminales para moverse sin levantar sospechas. Por ejemplo, Ted Bundy viajaba entre diferentes estados, lo que dificultaba que las autoridades conectaran los casos rápidamente. Esto hacía que pudiera actuar durante más tiempo sin ser capturado. Aquí hay algo interesante. Lo que viene a la mente es que tener más carreteras solo facilita la vida cotidiana, pero en algunos casos también puede facilitar que ciertos criminales se desplacen y eviten ser detectados. Otro punto importante es la psicología. Muchos asesinos seriales presentan patrones similares: infancia complicada, abuso o negligencia, problemas emocionales, falta de empatía. Los estudios han encontrado que una gran parte de los asesinos seriales analizados habían experimentado algún tipo de trauma en su niñez. Sin embargo, es importante entender algo. No todas las personas con una infancia difícil se convierten en criminales. Esto nos lleva a una conclusión clave. No hay una sola causa. Es la combinación de factores lo que puede dar lugar a estos casos extremos. Ahora bien, hay algo que pocas personas consideran. Lo que viene a la mente cuando pensamos en este tema es que Estados Unidos tiene más asesinos seriales, pero también podría ser que los identifica mejor que otros países. En muchas partes del mundo, algunos casos pueden no investigarse con el mismo
mismo nivel de detalle o no clasificarse como asesinatos seriales. Eso cambia completamente la percepción. También debemos hablar del papel de los medios. Estados Unidos tiene una gran industria del entretenimiento que ha popularizado estos casos a través de películas, series y documentales. Esto hace que los nombres de ciertos criminales se vuelvan conocidos en todo el mundo. Pero eso no significa necesariamente que haya más casos, sino que son más visibles. Entonces, ¿por qué parece que hay más asesinos seriales en Estados Unidos? La respuesta es una mezcla de movilidad entre estados, factores sociales y psicológicos, posibles influencias históricas como la posguerra y una fuerte exposición mediática. Todo esto crea la percepción de que el fenómeno es más común allí. Pero la realidad es más compleja, porque este tipo de comportamiento puede existir en cualquier parte del mundo, solo que no siempre se ve, no siempre se estudia y no siempre se cuenta de la misma manera. Y al final, esto nos deja con una reflexión. A veces no es que algo ocurra más en un lugar, sino que ese lugar tiene la capacidad de analizarlo, entenderlo y mostrarlo al resto del mundo. Si te gustan este tipo de temas y quieres entender el mundo de una forma más profunda, suscríbete al canal y deja tu like,